Gloria a Dios. Bien, Dios bendiga a todos los que Dios nos ha concedido el que hoy estemos con el ánimo de meditar en esta palabra que fue inspirada por Dios para que nosotros nos preparemos y un día podamos estar con Él. Sabemos que todo esfuerzo que se hace, pues no, en Dios no es vano. Si llegamos a entender en su esencia esta palabra, entonces vamos a entender que vale la pena el estar siempre tratando de luchar por ir viviendo lo que vamos aprendiendo. Entonces cualquiera puede leer las escrituras, muchos las hacen, pero ¿cuántos estamos haciendo el esfuerzo por vivirlo? Ya es diferente. Bien, hoy vamos a leer en la primera carta de nuestro hermano Juan. Vamos a leer en el capítulo 1. Voy a leer a partir del verso 5 hasta el verso 10. Bien, dice la palabra del Señor Jesús así. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús el Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, siempre que tengo oportunidad, les digo a mis hermanos de una parte de las escrituras que siempre mi consejo es tenerla presente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice la palabra del Señor así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Así comienza esa parte de las escrituras.
Y siempre que tengo oportunidad, pues le digo a mis hermanos, a mis hermanas, que pues es un consejo muy sano, es un consejo que siempre debemos de tener en cuenta. El saber en realidad qué somos delante del Señor, cómo estamos delante del Señor. No hay necesidad que nadie nos lo diga, ni hay necesidad de que entre nosotros nos estemos señalando. Es mejor detenerse un momento y meditar para nosotros mismos y para con el Señor de lo que en realidad somos. El que, el que es cristiano, pues no debe nada más de decir que es cristiano, sino debe de vivir como un cristiano. Ya hemos hablado del vestido. Es importante de que el que es cristiano pues vista como cristiano. No nos tenemos que engañar a nosotros mismos, como dice nuestro hermano Juan. Si no estamos viviendo como cristianos, pues estamos viviendo en tinieblas. Y si estamos viviendo, como dice el Señor, en su luz, pues qué bendición tan grande tenemos. Pero si decimos que estamos en luz, entonces tenemos que tener comunión con Él. Tenemos que tener comunión entre nosotros. Debemos de estar unidos. Entonces, siempre he dicho, en las congregaciones se juntan los creyentes. Pero una cosa es estar juntos y otra muy diferente es estar unidos. Entonces, para los que nuestra esperanza está puesta en llegar con Él, pues tenemos que examinarnos a nosotros mismos cómo está nuestro peregrinar delante del Señor. De antemano sabemos que todos pecamos. Y no hay que tomarlo como una excusa para pecar. Dice ya en el libro de los Romanos, en su capítulo 6, vamos a pecar porque la gracia del Señor se está derramando. Pues no, sino que tenemos que luchar contra todo lo que se llama pecado. Dice la palabra del Señor que si decimos que no hay pecado en nosotros, para empezar,
su palabra no está en nosotros, porque nos estamos engañando. Esta es la vida de todo cristiano. Estamos en un cuerpo imperfecto, así lo dice el Señor. Pero a Él le plació que fuera así, poner el conocimiento de vida eterna en estos vasos imperfectos. Entonces nuestra vida no debe de ser igual que la de los demás que no conocen la palabra del Señor. El que está lejos de Cristo, pues simplemente va a vivir como pueda, como quiera. Pero el que está ya esperando en el Señor, pues ya debe de ponerse a pensar primeramente en su situación delante del Señor. Entonces, pues el pecado siempre va a estar cerca de nosotros. Es una lucha continua de todos los días. Decía nuestro hermano Pablo que él quería hacer lo bueno y en lugar de hacer lo bueno, hacía lo que no quería. Y en su meditación de su situación como ser humano, llegó a entender que el mal no estaba lejos, el mal está en nosotros, en esta carne, aquí está lo malo. Ahora el Señor está haciendo la obra en nosotros para que podamos vencer lo que se llama pecado. El pecado es maldad, el pecado es todo lo malo que pudiéramos hacer. Entonces no hay quien pueda decir que ya no tiene ninguna falta delante del Señor. Entonces, para empezar tenemos que ver entre nosotros el que tengamos comunión entre nosotros, porque si no tenemos comunión entre nosotros, lo contrario de no estar en comunión, pues es estar separados, y eso ya es una falta. Entonces, todas las congregaciones, todos los movimientos cristianos, evangélicos, de alguna manera pues están pensando en su lucha y están pensando en mejorar delante del Señor. Pero yo siempre he dicho, a mí me preocupa una cosa y me preocupa en grande manera, que la Escritura habla de una unidad. Una unidad. Y si no hay esa unidad, pues simplemente no estamos en comunión. La comunión es estar de acuerdo entre nosotros, es el pensar igual, el sentir igual. Pero a veces ni siquiera nos podemos tolerar. Dice la Escritura, sopórtense, perdónense.
sean benignos, pacíficos, amigables, sean misericordiosos. Si alguno peca contra otro, dice la Escritura, de la manera que Cristo nos perdonó, así tenemos que hacerlo. O sea, no como nosotros quiéramos, como nos parezca. No, dice la Escritura, como el Señor nos perdonó, así tenemos que aprender a perdonar. Dice el Señor que Él ya no se acuerda de las faltas que pudimos haber tenido. ¿Por qué? Porque pues ya las perdonó, esas ya se borraron, ya no existen. Entonces cuando entre nosotros aparece lo que se llama pecado, pues tenemos que aprender a perdonar. Y cuando alguien perdona, pues debe de borrar de su mente y de su corazón esa falta, porque ya perdonó. Ahora dice el Señor, el que no perdona, simplemente tampoco va a ser perdonado. Entonces el pecado, desde que se inició en el huerto del Edén, ha comenzado a hacer su labor en el ser humano. El pecado fue la causa por la que el primer hombre y la primera mujer que Dios creó fueran sacados del huerto del Edén. Por causa del pecado, les prohibieron comer del árbol de la vida. Por causa del pecado, entre hermanos se quitaron la vida. Por causa del pecado, Dios mandó un diluvio. Y por causa del pecado, un día todo esto que estamos conociendo ahorita, dice nuestro hermano Pedro, va a ser consumido por el fuego. Entonces el pecado siempre ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. La diferencia está en el que está cerca de Dios y que Dios está viendo su camino, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de vivir. Dios lo está guiando, Dios lo aconseja, Dios lo corrige. O sea, es una bendición el estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado pues siempre va a estar cerca de nosotros. O sea, no va a desaparecer. Mire, vamos a leer. Ahorita vamos a regresar aquí a donde empezamos a leer. Vamos a leer, voy a leer aquí en el libro de los Hebreos, en su capítulo 12. Voy a leer el verso 13 del libro de los Hebreos, capítulo 12. Voy a leer el verso 13. Dice así la palabra del Señor. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer de nuestro camino una senda derecha. La palabra del Señor nos habla de que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. La decisión pues está en nosotros. Querer caminar en el camino angosto, ahí no hay tantas cosas como en el camino ancho. En el camino angosto hay luchas, hay pruebas. Vamos a tener nuestros defectos, pero la Escritura dice que mientras nosotros estemos llevando o estemos dentro de ese camino angosto, todos nuestros defectos, porque lo cojo de los pies, pues se refiere a nuestros defectos, como vamos caminando, van a ser sanados. Ya no vamos a caminar como un cojo, sino vamos a caminar rectecitos. Pero para eso, pues depende de nosotros hacer nuestra peregrinación dentro del camino angosto. Entonces la vida de cada uno de nosotros, pues solamente nosotros lo sabemos. Como les decía yo, es bien sano el que nos examinemos nosotros mismos, porque un día nos vamos a ir de este mundo. De eso nadie se va a salvar. La diferencia va a ser al final, cuando unos queden de un lado y otros queden en un lugar diferente. Es ahí a donde vamos a ver el resultado de nuestra decisión. Entonces es curioso, cuando yo comencé a escuchar de esta palabra en los tiempos antiguos, hay una parte de el libro en el Pentateuco, en uno de los libros del profeta Moisés, a donde Dios le dice al pueblo: te pongo entre el camino de la vida y de la muerte. Y le dijo: mira, yo te aconsejo que escojas este camino para que te vaya bien. Si tú escoges el camino de la vida, Dios te va a bendecir, Dios va a bendecir todo lo que tú hagas. Bueno, nos va a llenar de bendiciones. No dice que sea una decisión muy fácil o muy sencillo el vivir en ese camino, pero es un camino de vida. El otro camino pues va a estar lleno de placeres, va a estar lleno de las cosas de este mundo. No vamos a padecer muchas cosas, pero su fin va a ser diferente. Entonces,
ahorita el cristiano, o el que vive como cristiano, se está absteniendo de muchas cosas. Ya ha habido persecuciones, ha habido muchas muertes, y vienen los tiempos en que va a regresar otra vez la persecución para todo aquel que cree en el Señor. Entonces el cristiano es el que está testificando ahorita con su vida que él es diferente a los demás. Vamos a leer, ahorita vamos a regresar acá. Miren, busque, vamos a leer aquí, hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 5. Voy a leer a partir del verso 16. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, primeramente, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, las idolatrías, como lo que acabamos de pasar ahorita en el mes de octubre, todas esas cosas que practican en el mundo, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otra parte de la Escritura habla acerca también de la maledicencia, también el que es malediciente pues tampoco puede heredar el reino de Dios. Entonces, pues hay quien vive, su vida está de esa manera y no le da la importancia para luchar, para cambiar. No se preocupa de cómo está viviendo su vida ahorita. No piensa en Dios.
no está Dios en sus pensamientos, no está Dios en su vida, simplemente vive. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues algunos viven de esa manera, viven haciendo maldad, viven en las envidias, en los pleitos, en las contiendas. Viven peleándose, viven ofendiéndose. Y hay quien vive en las borracheras. Entonces, pues cada quien escoge cómo quiere que le vaya, porque lo que dice el Señor, lo que siembras, eso mismo vas a cosechar. El que siembra para la carne, pues va a cosechar la muerte. Y el que siembra para el espíritu, pues el espíritu va a cegar vida eterna. Entonces, pues las decisiones de nosotros. Queremos seguir en los pleitos, en las contiendas, en los celos, en las envidias. O sea, cada quien sabe cómo vive. Dice la palabra del Señor, nadie sabe qué tiene adentro del hombre, sino el espíritu del hombre que vive ahí. Entonces, pues tenemos que aprender a conocernos. Tenemos que evaluarnos nosotros mismos. Yo no conozco, yo no puedo ver el interior del corazón de nadie, pero Dios sí. Entonces yo sí debo de saber quién soy. Si estoy viviendo de esa manera, en cualquier momento se va a terminar mi camino. Y si la escritura dice, estos no entran, pues simplemente no van a entrar. Para los que ya estamos luchando, dice nuestro hermano Juan, pues también tenemos nuestras faltas. Yo tengo que reconocer, yo tengo muchos defectos. Como ser humano tengo muchos defectos. Y a veces a lo mejor sin darme cuenta puedo llegar a ofender a alguien. O a lo mejor puede salir alguna palabra que pueda yo lastimar a alguien. Pero no es mi intención. Por eso siempre le pido al Señor de que no lastime yo con mis palabras y mucho menos con mis hechos, lastime yo a mi prójimo. Pero no quiere decir que no tenga yo faltas. Entonces yo me tengo que examinar. No tengo que examinar a otro, no, yo me tengo que examinar y pedirle a Dios, porque Él conoce nuestras vidas, pedirle a Dios que me ayude para que los defectos que yo pudiera tener, un día Dios los pueda corregir.
mientras hay vida y esperanza. Cuando uno se muere, pues ahí se termina todo. Somos un pueblo, nos llamamos hermanos. Entonces, como hermanos, pues tenemos que aprender, o debe de haber en nosotros ese sentimiento que hubo en Jesús, porque así lo dice la palabra del Señor. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en el Señor. Porque la medida que está establecida es que seamos semejantes a Él. Como él quiere que se hagan las cosas, como Él quiere que piensemos también nosotros. Así tenemos nosotros que luchar por imitar a Cristo. Y una de las cosas que debiera de haber en nosotros, voy a leer en la epístola de Santiago, en su capítulo 5, voy a leer el verso 16. Dice la palabra del Señor así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Somos un pueblo y pues tenemos que pensar de esta manera. A veces nos enfermamos, a veces cometemos entre nosotros ofensas. A veces no es porque quieramos nosotros ofender, sino que pues a veces nos descuidamos y cometemos alguna falta. Pero esta parte de la escritura es muy interesante, porque habla de los que están enfermos. O sea, yo conozco a mucha gente que está enferma. Incluso pues yo también, mi cuerpo también tiene sus lesiones. Ya como lo he dicho otras veces, pues yo soy un milagro andante, porque tengo 2 vértebras rotas, tengo una hernia confirmada por resonancia magnética y tengo la sombra de otras 2 hernias por otro estudio que me hicieron. Tengo mis dos brazos rotos. Y hasta hace algunos años padecí artritis reumatoide. La padecí por años, estuve en tratamiento muchos años. Yo sé que eso no se cura. Pero un día decidí dejar el tratamiento porque pues me cansé de viajar, me cansé de estar yendo a ver a los reumatólogos y decidí ponerme las manos del Señor. Yo dije, ya no voy a seguir viajando lejos, eh, lo que me puedan dar aquí, con eso me conformo.
Entonces me hicieron mi primer estudio y no me dieron nada, porque en el estudio decía que pues yo no tengo artritis reumatoide. Entonces yo le dije al señor le digo, es que no puede ser posible. Yo tengo años que he estado en tratamiento de reumatólogos. Tengo muchos papeles firmados y sellados por reumatólogos. Yo tengo estudios a donde me han determinado que yo soy positivo. Pero me dice este especialista, me dice, pues yo no te puedo dar nada porque aquí dice que tú no tienes artritis. Me mandó a hacer otro examen más minucioso para determinar, a ver, porque como yo le dije que yo tenía años con mi tratamiento, me mandó a hacer otro estudio, llegó el tiempo, volví otra vez a ir, y yo iba yo contento, dije, bueno, pues ahora sí va a parecer que soy positivo para que me den que sea algo. Y resulta que me vuelven a hacer el estudio y en el segundo estudio me dice, ¿sabes qué? No te puedo dar nada porque el estudio dice que no tienes nada. Y dije, no puede ser, pero como él me pidió que yo llevara los documentos para que él viera el tratamiento que yo tenía años llevando, llevé bastantes documentos firmados y sellados por varios reumatólogos que me habían tratado y él los vio, pero con todo y eso me dijo, no te puedo dar nada porque aquí este estudio que te mandé a hacer dice que tú no tienes nada. Entonces me hizo un documento para mandarme a otro lugar para que me hicieran otro estudio. Para que tramitara yo mis pasajes. Y me los dio. Y yo llegué a mi casa, los metí en una bolsita y los colgué en un clavito y hasta el día de hoy. Y eso que les estoy platicando, tiene años. Yo dije, pues ¿para qué le estoy buscando? Ya 2 veces me dijeron que no tengo artritis, pues no tengo artritis. Y tiene años que yo no tengo ningún tratamiento para esa enfermedad. Le doy gracias a Dios porque la artritis reumatoide es progresiva y, y afecta el cuerpo de una manera muy fea. Por eso le decía yo que esa parte de la escritura es muy interesante, a donde dice que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros, porque pues aquí está el misterio de que entre nosotros como hermanos debe de haber esa comunión, no debe de haber desunión, sino comunión, debe de haber unidad. No debe de haber confrontación, división, contiendas. El Señor dijo que seamos uno, no que estemos divididos. Entonces imagínense nada más que nosotros logremos entre nosotros tener esa voluntad para que entre nosotros no tengamos nada que pensar mal de entre nosotros, sino que tengamos esa voluntad para poder externar nuestras diferencias y poderlas tratar y buscar esa unidad. Y luego dice, si estamos en esa condición, pues vamos a orar
los unos por los otros, dice nuestro hermano Santiago, para que seamos sanados. Entonces, a veces estamos llenos de problemas, llenos de contiendas, de diferencias dentro de las congregaciones. En lugar de unidad hay muchas contiendas. Y luego pues es triste cuando nos invitan a pasar para que oren por nosotros, para que seamos sanados. Y así como nos acercamos, así nos retiramos. Simplemente pues no hay sanación. Pero no es porque Dios no nos quiera sanar. Dios puede hacer todo. El problema lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces, pues como la maldad está entre nosotros, el pecado está entre nosotros, las faltas están entre nosotros, a veces no queremos perdonarnos, a veces no tenemos ni siquiera el valor de hablar con nuestros hermanos para tratar de buscarle una solución a nuestras diferencias, siempre buscando el estar en comunión, como dice nuestro hermano. Porque si decimos que estamos en comunión, pero pues ni siquiera tenemos el valor para hablarnos entre nosotros, pues dice, nos estamos engañando. Entonces el pecado hace su trabajo, simplemente ya nos acostumbramos a juntarnos, hacemos algunas cosas juntos, pero no buscamos la unidad sana. No buscamos la comunión perfecta, sino que nos acostumbramos a vivir así. Hablar el uno del otro, pero no de frente. Aprendemos a vivir con nuestras diferencias, pero no buscamos la manera de que se vaya componiendo nuestro camino. Solamente nos acostumbramos, pues, a veces nada más a reunirnos, a ir a cantar, pero hasta allá nada más. Entonces, el que podamos nosotros, con la ayuda del Señor, desde luego, poder estar sanos dentro de nuestros corazones, el no tener ningún sentimiento contrario con nadie, que podamos estar siempre pensando positivamente, con amor, con misericordia, el no estar divididos. Entonces imagínense que estemos viviendo una vida sana delante del Señor, en unión, en comunión. Dice el verso 14, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará.
y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Vean cuánta bendición. Entonces, vencer al pecado, pues no es algo fácil. Dejar de pecar, pues tampoco es algo fácil. Pero pues es una lucha que nosotros tenemos que tener, pero antes tenemos que reconocerlo, tenemos que examinarlo. Por eso dice nuestro hermano Juan, si confesamos nuestras faltas, pues Él nos va a perdonar, pero para eso tenemos que reconocer nuestras faltas entre nosotros. Vamos a leer otra vez en la primera carta de Juan. Vamos a seguir leyendo a donde nos quedamos. El último verso que leímos fue donde dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, lo que sigue es el capítulo 2, verso 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el Cristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él andó. Entonces fíjense nada más. Yo he escuchado a muchos que dicen que conocen al Señor. Hay muchos predicadores en todo el mundo que dicen que conocen al Señor. Hay muchos que se llaman hermanos o cristianos que dicen que conocen al Señor. Pero dice nuestro hermano Juan que el que dice que le conoce, pues debe de vivir sus mandamientos, o sea, debe de ser obediente. Porque si dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, pues la verdad está triste. Porque el que no guarda los mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, para que nosotros podamos ver todas estas bendiciones de la que habla su palabra, de qué tenemos que vivir, qué tenemos que hacer. Esa es la lucha, porque eso va a erradicar lo mal que hay en nosotros. Vamos a recibir bendiciones del Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice el Señor, si nosotros practicamos la justicia, si nosotros entre nosotros nos confesamos nuestras faltas, nos perdonamos, nos sobrellevamos, estamos en comunión, estamos haciendo como Él quiere que nosotros vivamos,
estamos caminando en una senda recta, porque tenemos muchos defectos como seres humanos. El Señor nos va a sanar. El Señor no nada más nos perdona nuestras faltas cuando cometemos alguna en algún descuido. No, nos va a ayudar para que podamos nosotros progresar y un día estar con Él. Pero aquí hay muchas cosas que nos toca a nosotros hacer. Yo me tengo que examinar. Conocemos sus mandamientos y si los estamos viviendo, bueno, pues entonces Él está en nosotros y vamos a ver muchas cosas muy bonitas de parte del Señor, porque el vivir la palabra de Dios, pues también trae su recompensa. Entonces yo digo, pues qué bonito sería que pudiéramos nosotros recibir del Señor la sanidad cuando estamos enfermos, estamos perseverando, estamos en alguna congregación, y tener la confianza de decir, pues a ver, hermanos ancianos, estoy enfermo, estoy enferma, y que vengan los hermanos ancianos y nos oren en el nombre del Señor y nos unjan con aceite, y en ese momento pues el Señor nos sana. Si hubiéramos pecado, pues hasta el pecado nos perdona el Señor, porque el pecado es el que trae la enfermedad. Entonces, ¿de quién depende? Pues depende de nosotros, depende de los ancianos también que estén viviendo la palabra para que todo esto se pueda dar. Pues ahora sí que depende de todos. Todos formamos un solo cuerpo y entre todos pues tenemos que ayudarnos para que podamos vivir esta palabra, para que pueda el Señor estar con nosotros, para que nos pueda ir perfeccionando, para que, como dice su palabra, un día podamos andar como Él anduvo. Sabemos que no podemos evitar el que haya en nosotros el pecado. O sea, no podemos evitar. Tenemos que luchar porque cada día vayamos mejorando. Pero, vuelvo a repetir, hay cosas que a nosotros nos corresponden. Entonces, hay hermanos que, pues a veces, en su debilidad o en algún descuido, llega el momento en que alguno se aparta porque pues ya el pecado ya le ganó la batalla. Voy a leer Santiago capítulo 5. Voy a leer el verso 19. Dice así la palabra del Señor: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá
multitud de pecados. Entonces, pues yo conozco a muchas gentes que se han apartado. No puedo decir que puedan estar pecando, o a lo mejor solamente se apartaron porque por alguna necesidad o alguna diferencia que hayan tenido con alguien, o pueden haber muchas cosas por las cuales alguien se aparta. Pero si nosotros llegamos a ver a un hermano que ya está pecando, ya se extravió de la verdad, pues ya vieron que no está del todo perdida su oportunidad de estar con el Señor. Hay muchos que ya se extraviaron, viven en el pecado, pero dice el Señor, si alguno le hace volver, ¿qué hace? Va a salvar de muerte un alma. ¿De dónde lo va a hacer volver? De la práctica del pecado. Porque ya vive en el error, porque ya se extravió. Entonces a veces sabemos de alguien que ya está en esa situación. Y pues hay quien ya lo deja por la paz y ya pensamos, bueno, pues ni modos, ya se perdió. No hacemos nada, solamente vemos y lo dejamos por un mal negocio. Entonces la palabra del Señor no enseña eso, dice, no, nosotros que no, también tenemos faltas porque no podemos dejar de pecar. Necesitamos de Dios todos los días. Si hacemos esta labor de alguien que no nada más pecó una vez, un descuido, una debilidad, no, sino de que pues ya se extravió, ya vive en el error, ya vive pecando. Entonces qué bonito es que haya el ánimo en nosotros como hermanos, porque todos deseamos lo mismo, todos tenemos la misma necesidad. La salvación es un regalo de Dios. Todos queremos un día estar con Cristo. Y el Señor dice que no quiere que nadie se extravíe, así dice. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues si alguno hace la labor, pues para empezar va a ser muy bonito, porque en su corazón tiene el sentir que hay en Jesús. Él no quiere que nadie se pierda, pues nosotros también tenemos que querer que nadie se pierda. Que tenemos faltas, pues entre nosotros tenemos que aprendernos a ayudar. Ahorita el Señor intercede por nosotros, conoce nuestra situación. Dice nuestro hermano, abogado tenemos. Él es el que intercede por nosotros. Pero la parte importante aquí es de que
si sabemos que todos tenemos la misma lucha, todos tenemos los mismos problemas? Hay quien pues ya resiste más que otro, pero todos tenemos que entender que somos una familia, un solo cuerpo. Es lo que dice la palabra del Señor. Tenemos la misma necesidad. Vamos a leer un último texto, hermanos, y con esto pues ya vamos a dejar hoy la meditación de la palabra. Vamos a leer en el libro de los Romanos un bonito consejo para que lo podamos vivir. Dice, capítulo 15 del libro de la epístola a los Romanos. Vamos a leer el verso 1, el verso 2. Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Somos un pueblo, bueno, dice el Señor, un pueblo santo, un pueblo que Dios adquirió, compró a precio de sangre. Y tenemos que aprendernos a amar, porque de ahí proviene la mayoría de nuestros problemas, de que a veces pensamos que ya nos estamos amando cuando todavía estamos muy lejos de aprender a amar. Entonces vuelvo a repetir, en una congregación estamos juntos, pero es muy diferente el juntarnos al buscar estar unidos. Entonces yo tengo que ver que haya esa voluntad en mí de estar unido, de no buscar solamente mi beneficio, sino de, si puedo, pues tratar de ayudar a aquel que lo necesita. Si alguno está en el error, pues tengo que tratar de ayudarlo para que no se pierda y pueda llegar. Si alguno ya está extraviado, pues tenemos que tener el sentir que hubo en el Señor. Dice Gálatas 6:1, si alguno ve que su hermano está cometiendo una falta, pues no dice que lo critique, dice que lo restaure. Entonces todo nos lleva al mismo lugar. Todos, de alguna manera, tenemos faltas delante del Señor. Dice nuestro hermano Juan, si alguien dice que no peca, pues a ser Dios mentiroso. Entonces quiere decir que todos pecamos. Todos tenemos necesidad. Entonces lo bonito de eso, hermano, es que lleguemos a entender que nos ayudemos, que no nos procuremos en nosotros mismos. Vamos a ver si nosotros nos esforzamos en vivir esta palabra.
el estar siempre en comunión entre nosotros y con Dios. Un día el Señor va a conceder ver maravillas. Yo a veces digo, no vemos milagros, no vemos como las cosas que pasaban antiguamente, pero no es la culpa del Señor. El problema lo tenemos nosotros. A veces como que no tenemos la intención de unirnos entre nosotros, de amarnos. Tenemos que examinarnos, de hacer un alto en nuestro camino y ver, no ver a los demás, porque entonces caeríamos en lo que el Señor dijo: saca la viga de tu ojo para que puedas sacarle la paja del ojo de tu hermano. Entonces no se trata de ver a los demás, se trata de vernos nosotros, lo que en realidad somos, lo que en realidad estamos viviendo. Y si logramos cada día mejorar delante del Señor, creo, hermanos, que un día vamos a ver en este lugar y en todos los lugares a donde logren vivir en el amor de Dios, en la unión, en la comunión que Dios quiere que se viva en su iglesia, se van a ver cosas maravillosas. De nosotros depende poner nuestra voluntad. Bien, hermanos, pues me dio gusto para los que hoy tuvieron la voluntad de estar en este en vivo. Que Dios los bendiga y que Dios los ayude a que puedan mejorar delante del Señor, para que puedan ver esas maravillas en sus hogares, en donde quiera que pudieran llegar a estar. Mi mayor deseo, hermanos, es que Dios bendiga a cada uno de ustedes, bendiga sus labores, bendiga a sus familias, que derrame el Señor bendición en todo lo que pudieran hacer, que sea de bendición para ustedes, que no falte el alimento en sus mesas, que no falte la sanidad en sus familias. Nos vemos, si el Señor Jesús no dispone otra cosa, el próximo en vivo de el día lunes, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Dios los bendiga.